Epidemiólogo. Con él vamos a hablar sobre las repercusiones que van a tener los feriados que se aproximan, el proceso electoral que vivimos del 7 de febrero pasado en el repunte posible de casos de COVID-19. Según expertos epidemiólogos, dicen que en los próximos 14 días veremos un incremento considerable de casos de COVID-19. Doctor Montalvo, yo le pregunto a usted, como epidemiólogo, si puede ser así, tomando en cuenta las medidas de bioseguridad que se adoptaron para la jornada electoral del domingo 7 de febrero. Buenas tardes y bienvenido. Les saluda Licenia Espinel. Buenas tardes, Licenia. Muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, desde la parte epidemiológica estamos absolutamente pendientes de cuál es el efecto, cuál es el impacto que va a tener el proceso electoral. Hemos acudido a las urnas de este domingo 7 de febrero y estamos esperando justamente en una corte que nosotros en epidemiología les llamamos una corte extendida, no solamente de los 14 días, que es el periodo de incubación ya comprobado, sino que esperamos hasta una semana más para ver cuál es realmente el impacto de la transmisibilidad que se ha producido en este primer evento de elecciones. Todavía tenemos uno siguiente para el 11 de abril y por el intermedio tenemos además un feriado de carnaval y tenemos luego la Semana Santa. Lastimosamente, aquí en el país, la Constitución de la República, la normativa, la legislación, se ha mantenido siempre sobre la salud pública. Nosotros ahora, desde la parte epidemiológica de la salud pública, estamos pidiendo que se revise estas normativas, la misma Constitución, a través de la Asamblea debería tomarse en cuenta, porque somos casi el único país en el mundo en la que, por respetar la normativa, nosotros no podemos, o el gobierno más bien no puede ejercer con las medidas de restricción en la movilidad y en el distanciamiento. Entonces, hemos respetado los feriados de agosto, los feriados de octubre, del 9 de octubre, de finados en noviembre, de las fiestas de Quito, de las fiestas de Navidad, de Año Nuevo, y este momento, obviamente con la obligatoriedad de la votación, vamos a medir el impacto en 3 semanas, es decir, hasta finales del mes de febrero. Doctor Montalvo, mucha gente, vimos cómo sucedió en las primeras horas de la jornada electoral del domingo, con filas interminables, no precisamente respetando el distanciamiento de 2 metros que se había planificado al inicio. ¿Qué experiencias de lo sucedido el domingo podemos cambiar para la segunda vuelta electoral, por ejemplo? Muchas personas estaban conversando a menos de 2 metros, la gran mayoría portaban mascarillas, sí, pero ya al interior de los recintos electorales muchos no lo hacían. Entonces, ¿qué experiencia nos deja esta jornada que podamos cambiar y prevenir para la segunda vuelta? Esto lo que nos deja de lección es que no tenemos una conciencia individual del cuidado. Obviamente hemos asistido y hemos visto, todos estuvimos en cola para el proceso electoral, muy poca gente exigíamos a los colegas de las filas del distanciamiento físico, y esto justamente, como decía, las preguntas por quién vas a votar, etcétera, el conversar es un factor de riesgo. No digo que no vale de nada que no hayamos tomado las medidas del uso de la mascarilla o de la desinfectante con alcohol, o en algunos casos, o quizás en un elevado porcentaje de casos, con el uso de un protector facial. Sin embargo, si nosotros conversamos con desconocidos, no sabemos cuál es la realidad de sus grupos, de sus clústeres, de sus grupos de contagio. Por lo tanto, ese es el riesgo. Si es que nosotros hubiéramos hecho las filas con 2 metros de distancia, pero justamente lo que se ha visto en la televisión es que esta incivilidad dada en este proceso electoral, lo que probablemente tendría que impactar en el número de casos que básicamente se mantiene sostenido en las últimas semanas. He hecho un pequeño análisis de los 2 domingos anteriores, es decir, para entrar con una corte, y el 24 de enero teníamos 241,000 casos, y hoy tenemos hasta el día domingo 7, 258,000 casos. Ha habido un promedio de transmisión por semana entre el 24 y el 31 de enero de 1.362 casos diarios, y en la siguiente semana, del 31 de enero hasta el 7 de febrero, un promedio de 1.064 casos diarios a nivel nacional. Si nosotros hacemos el análisis, y el impacto que nosotros vamos a tener es justamente en el Sistema Nacional de Salud. Un mayor número de contagios, así nosotros mantengamos este conocido 80% de casos leves o asintomáticos de todos los casos que se presentan, de un 15% que se presentan como casos moderados, y si nosotros solo consideramos el 5% de pacientes que requerirían de terapia intensiva, nosotros tendríamos un promedio de 60 personas al día que necesitan de una cama de terapia intensiva.
este momento que todos los hospitales de la Red Pública Integral de Salud se encuentran saturados prácticamente al 100% y con una lista de espera que lastimosamente no tenemos un ponderador, pero que todas las personas que están en lista de espera, no digo que todas van a fallecer, pero si necesitan más bien un respirador y medidas de terapia intensiva, básicamente son las personas que van a aumentar la letalidad y por tanto el excedente de mortalidad de alguna forma. Como experto, usted, doctor Montalvo, como epidemiólogo, ¿qué sugerencias le haría al Consejo Nacional Electoral para que las pueda aplicar en la segunda vuelta? ¿Y dónde es más uno propenso de un posible contagio? ¿Haciendo la fila o al interior del recinto electoral cuando ingresa a la junta receptora del voto como tal? Porque ahí generalmente es un sitio más cerrado. Bueno, normalmente son sitios ventilados. Las mesas de votaciones he visto, las han puesto en las formas, en la parte exterior de los centros de votaciones. Esa es una ventaja porque hay ventilación. Hay que tener mucho cuidado básicamente en las filas. Hay que, como ciudadanos, esto ya no puede controlarlo el Consejo Nacional Electoral, no puede controlar los municipios, no puede controlar la policía. Hay que hacer respetar, y nosotros tenemos que hacer respetar el distanciamiento físico. Nosotros debemos ir al ejercicio del voto, que es el único procedimiento que nosotros tenemos que hacer en elecciones. No tenemos que ir a conversar con otras personas, debemos respetar la fila y debemos asegurarnos, como digo, de que haya la votación en centros ventilados. Hay una mínima posibilidad, obviamente, del contagio a través de las manos en el momento de la entrega de la cédula de identidad, que obviamente la reciben, de la entrega de las papeletas para voto, y ese es un mínimo riesgo que obviamente se podría obviar con la utilización de alcohol gel inmediatamente una vez que hemos nosotros recibido las papeletas y luego que hemos depositado. Yo pude ver en algunos recintos electorales que cuando las personas terminaban de sufragar y querían lavarse las manos, por ejemplo, una vez que han recibido el material electoral y que se olvidaron, por ejemplo, de llevar su propio esferográfico, querían lavarse las manos y no estaban los baños abiertos. Claro, es complejo, porque además en las llaves deberíamos tener sistemas para lavado de las manos, en las que nosotros deberíamos evitar más bien el contacto con estas llaves y con todo lo que hay alrededor de los baños, con jabones, etcétera. Entonces, lavarse solamente con agua realmente no es un proceso que asegure que nosotros no vayamos a tener una transmisión del coronavirus. Entonces, si no disponemos de estos lavabos, etcétera, lo mejor es acudir con alcohol en gel o con alcohol líquido y utilizarlo en forma frecuente. Pero, como decía, tenemos que obviar el contacto con otras personas y eso se logra únicamente con distancia. Así es. Y el hecho de conversar con la persona que está en la fila, si uno está puesto la mascarilla, ¿aún así es posible el contagio? Sí, la recomendación ha sido la utilización de doble mascarilla y la utilización del visor también como otra de las medidas de protección. Pero tenemos que evitar justamente lo que hacen las mascarillas, son un método de barrera tanto para la persona que habla y que está transmitiendo probablemente o una persona que puede ser sospechosa de contagio, lo conozca o no lo conozca, y la persona que es la receptora de la comunicación, que justamente es la persona susceptible al contagio. Entonces se podría utilizar una doble mascarilla, pero como digo, se debería asegurar el distanciamiento. Ahora que todavía no tenemos en este momento las vacunas que, como oí en la noticia hace un momento, recién están llegando muy pocas dosis para asegurar la primera vacunación en la fase 0. Claro, se anuncia para los próximos días la llegada de 16.000 vacunas, 16.000 y un poquito más, que no serán suficientes para cubrir ni siquiera todo el personal en primera línea. Hay mucha expectativa sobre este plan de vacunación. ¿Cómo lo mira usted, doctor Montalvo? Complejo analizar desde ese punto de vista. Llegaron 8.000 dosis, que esto debió asegurar la vacunación a 4.000 personas. Por otro lado, tenemos una información, no sé si decirla errónea o realmente es la información real que se dio del Ministerio de Salud Pública, que se habían vacunado a más de 6.000 personas, es decir, se tomaron las dosis para asegurar la vacunación con 2 dosis al mismo grupo, al mismo clúster de la fase 0. Por lo tanto, estamos ahora a la espera de estas 16.300 dosis que deberían servir primero para vacunar en segunda dosis a las personas que fueron inmunizadas previamente y luego tenemos, si nosotros consideramos que son 6.300 las que se utilizarían del segundo lote, tendríamos solamente 10.000 nuevas dosis que servirían únicamente para 5.000 personas. Esto no alcanza ínfimamente a vacunarse al personal de primera línea y luego establecer un modelo de vacunación.
La propuesta es llegar hasta 80.000 dosis, 86.000 dosis. El país necesitará, como se ha hablado fuertemente en relación a la inmunidad en rebaño, necesitaríamos sobre los 10 millones de dosis, es decir, inmunizar a más de 5 millones de personas si es que son el número de dosis, pero la lógica sería inmunizar al menos a más de 10 millones de personas en el país para tener un juego de alrededor del 60% de inmunidad, que como bien lo decía el doctor Mantilla hace un momento, nos sirve no solamente para yo no recibir el virus, sino para evitar la transmisibilidad. Ese es el fondo de la vacuna, pero estamos absolutamente pendientes, estamos a la cola de recibir las vacunas tanto de Pfizer como de AstraZeneca, y obviamente lo que nosotros requerimos es en el menor tiempo posible se inmunice a la mayor cantidad de personas. Empezando por la primera línea, continuando con personas adultas mayores, mayores de 65 años, que son las que tienen el impacto de la mortalidad, por lo tanto, epidemiológicamente disminuimos la mortalidad, y luego bajarnos a los grupos de edad entre 50 y 65 años, que ya han demostrado mayor riesgo porque están ingresando cada vez pacientes más jóvenes a las unidades de terapia intensiva, y finalmente, solamente como un ejercicio de estratificación, a toda la población en general. Los jóvenes también están entrando a las terapias, por lo tanto, se transforman en un grupo de riesgo, considerando que ya estamos con una nueva variante circulante en el país, que es la variante británica. ¿Eso podría también generar un despunte, un disparo en el número de casos, tomando en cuenta esos casos, estos 3 o 4, no sé si me parece que ya llegan a 6 de la variante británica del COVID-19? Si aquí en el país ya tenemos 6 casos en clústeres diferentes a un mismo foco de ingreso, como fue el ingreso de las personas que vinieron de Inglaterra, un primer paciente y una niña, si es que están fuera de ese clúster, nosotros hablamos de que existe transmisión comunitaria. Por lo tanto, el número de decir 6 casos es nada más un numérico para decir los que se han identificado con un modelo de secuenciación de virus, es decir, se ha ratificado que son de la cepa británica. Sin embargo, estando en circulación comunitaria, lo que hace esta variante es aumentar la virulencia, que se llama, es decir, la capacidad de virus que tiene de replicarse entre personas, es en hasta un 70%. Es decir, si antes 100 personas podían transmitir a 100 personas, probablemente ahora estas 100 personas van a transmitir a 170 personas. Esto lo que hace es aumentar el número de pacientes, aumentar el número de positivos, y el impacto se reflejará, obviamente, en las unidades de terapia intensiva, en los casos graves, y en las unidades de terapia respiratoria, en los casos moderados. ¿El tratamiento, tanto para esta variante británica como para la que ya teníamos antes en el país, es el mismo? Bueno, hay algunos esquemas de tratamiento. En ese momento escuchaba también en la radio que la ivermectina no está considerada todavía porque no tiene un sustento de evidencia técnica suficiente como para utilizarla en los escenarios de la prevención, del tratamiento e incluso de una fase post-COVID, que sería para evitar los efectos colaterales clínicos del COVID. Por lo tanto, hay esquemas de tratamiento, no existe una panacea, sino el mundo estaría en este momento ya trabajando con un solo tratamiento. Hemos pasado de la hidroxicloroquina, hemos pasado por los corticoides, hemos pasado por antiparasitarios, por antivirales, por antigripales. Existen tratamientos que tienen moderado efecto, obviamente, pero lo que hay que hacer y lo que se hace en las unidades de terapia intensiva básicamente es una terapia respiratoria, el tratamiento de las neumonías concomitantes con procesos de antibiótico terapia, y la estabilidad del paciente en sus parámetros hemodinámicos. Muchísimas gracias, doctor. Sin duda siempre muy aportativa su charla, sus consejos y sus recomendaciones. Vamos a pedirles a nuestros amigos oyentes y quienes nos siguen a través de redes sociales que pongan atención en todas las recomendaciones que usted ha hecho esta tarde para que en la segunda vuelta no se expongan al peligro del contagio del COVID-19. Gracias al doctor Gregorio Montalvo, epidemiólogo, que nos ha acompañado en esta tarde en Punto Noticias. Gracias, doctor Montalvo. Muy gentil, gracias por la invitación, siempre la orden. Muy amable, muchas gracias. Ya son las 12:46 en Punto Noticias, continuamos con más.